Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresita Guadarrama Salgado y les voy a presentar el marco de la psicología precientífica como un subtema de teorías y sistemas de la psicología. El maestro es Andrés Santamaría Linares. Y bueno, de acuerdo a la etimología de la psicología, esta significa, según su origen, el estudio del alma o la comprensión del alma o el estudio de la mente. Psicología es psique. Psique, y logía, logos, de ciencia, estudio o tratado. Y es una ciencia social y una disciplina académica que están enfocadas en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los procesos mentales experimentados por individuos y por grupos sociales durante momentos y situaciones muy específicos y determinados. Dentro de la presentación abarcaremos 4 objetivos principales. Estos objetivos generales de la psicología pueden resumirse en la comprensión de procesos propios de la mente del ser humano. En ello, pues se tienen cabida numerosos enfoques y metodologías, cada uno con sus objetivos específicos, también con sus abordajes puntuales de lo que son la conciencia, el pensamiento y el aprendizaje. Dicha comprensión de la mente humana persigue la posibilidad de, por un lado, ayudar a solventar las patologías emocionales y mentales que aquejan al hombre contemporáneo, perfeccionar las herramientas de aprendizaje de las que dispone y brindar las claves respecto a la naturaleza de la conciencia y de eso que nos distingue de los animales, que es el razonamiento. Dentro de esta presentación también abarcaremos las orientaciones precientíficas que vienen siendo la naturalista, biológica, matemática, ecléctica y humanista. Y también abordaremos a dos grandes filósofos de la antigüedad, que son Platón y Aristóteles, los cuales sentaron las bases iniciales de la psicología y que posteriormente su influencia fue llegando a la Edad Media, a la Edad Moderna y a la Edad Contemporánea. Desde la llegada del hombre han existido las preguntas: ¿por qué nos comportamos así? ¿Por qué somos capaces de dar explicaciones razonables a algunos actos y de otros no? ¿Por qué cambiamos de humor? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿O cómo sabemos que sabemos? Las explicaciones postulan alguna causa, por ejemplo, huimos porque sentimos miedo o lloramos porque estamos tristes. Los primeros conceptos de la vida sostenían que un espíritu o entidad fantasmal habitaba el cuerpo y lo hacía alterar y ser consciente. Durante el sueño, el espíritu se iba temporalmente para volver al despertar y a la muerte partía para siempre. Todas las actividades psicológicas, sensaciones, percepciones, pensamientos y emociones estaban impulsadas por el espíritu y se postulaban una explicación similar para otros aspectos de la naturaleza que parecían tener vida o movimiento, como las plantas, animales, rayos o ríos, de modo que con frecuencia se confundía lo inanimado de lo animado. Por eso, en los primeros estudios de la psicología humana no era evidente una separación clara del individuo y su ambiente. Para ello veremos brevemente cada una de las orientaciones y las etapas desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea. En la Edad Antigua se inicia el periodo antropológico de la filosofía, porque su distribución se centra en torno al hombre y su naturaleza. De aquí viene la orientación naturalista, en donde concibe a la vida como principios vitales. En este periodo griego, pues se buscaban las causas principales de los principios vitales que explicaban que la vida y la materia eran inseparables, de modo que los hombres pues estaban vinculados íntimamente al universo. Tales fue uno de los primeros sabios de la antigua Grecia que introdujo el estudio de las matemáticas y la astronomía. Para Tales, el agua es el primer elemento porque es intrínseco de la vida, anteponiendo este compuesto vital como la unidad de la naturaleza. Por su parte, Anaximandro propuso que la Tierra es un cilindro suspendido en el centro del universo, y alrededor del cual gira el Sol, la Luna y los astros,
y afirmaba que el universo contiene los elementos naturales básicos. Por su parte, Anaxímenes especulaba que el aire que nos rodea, al que llamaba neuma, es la causa de la vida en la naturaleza. Heráclito, por otra parte, buscaba un único principio unificador, una sustancia que pudiera explicar la naturaleza del cambio y la permanencia en el mundo. Su solución fue el fuego. Pensaba que el cambio es el hecho más evidente en la naturaleza y que sus propiedades producen cambios notables en otros cuerpos. Así, la orientación naturalista consideraba que el elemento poseía la clave de la base de la vida. Por su parte, en la orientación biológica, pues tenemos a Alameón de Crotona del siglo V a.C. Y bueno, para los griegos, la clave de la vida se encontraba en los estados internos y la fisiología humana. Alameón de Crotona ha sido llamado el padre de la medicina griega y es el primero del quien se sabe que practicó la disección animal. Estudió el nervio óptico y las trompas de Eustaquio. También reconoció la importancia del cerebro y distinguió claramente entre la percepción sensorial y el pensamiento. Para él, las causas determinantes de los actos humanos yacen en los mecanismos del cuerpo, que se esfuerza por equilibrar esos mecanismos. Una de sus aportaciones como avance de la ciencia y la filosofía fue la separación de la práctica médica de la religión. Avanzando en esta orientación biológica tenemos a Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, porque avanzó y sistematizó muchos conocimientos. Fue la referencia fundamental durante muchos siglos y desarrolló una primera filosofía elemental basada en la existencia de los 4 humores, correspondientes a los 4 elementos. Así relacionaba la flema con el agua, la sangre con el fuego, la bilis negra con la tierra y la bilis amarilla con el aire. Argumentaba que la salud perfecta es el resultado de la mezcla apropiada de estos humores y que el exceso de alguno produce una enfermedad característica. Afirmó que todo organismo vivo tiene 3 elementos condicionantes: el alimento, la bebida y la energía vital. Empédocles, por su parte, su psicología sostenía que las sensaciones son producto de partículas de los estímulos que caen en los poros de los órganos de los sentidos. Por eso, las sensaciones tienen un tiempo y se pueden medir su cualidad e intensidad. También postulaba que el cambio procede de las fuerzas conflictivas del amor y el odio, es decir, de la atracción y la repulsión. Así, el amor y odio son 2 procesos de desarrollo y decadencia. En cuanto a las actividades de los hombres, el centro de la vida es el corazón, que produce la dinámica de los cambios físicos. En una orientación más matemática, Pitágoras concebía este mundo como artificial y distorsionado. Para él que existe otra realidad más permanente y de índole matemática, que no está al alcance de nuestros sentidos y que debe ser descubierta por razonamiento intuitivo. Propuso la existencia de una entidad inmortal como principio vital, que posee las funciones de sentir, intuir, razonar. La primera localizada en el corazón y las otras 2 en el cerebro. Las almas de los animales y los seres humanos tienen sentimientos e intuición, pero el razonamiento pertenece solamente a los hombres. Por su parte, Hipócrates el matemático describió el primer libro de geometría conocido en el año 440. En tanto, Euclides fue su discípulo más famoso. Fue un sistematizador que reforzó la fe de los pitagóricos en la unidad de los números como el fundamento de la vida misma. Para él, con las matemáticas se podía emplear el raciocinio para conocer o alcanzar algún conocimiento de este mundo real, pero elusivo. En la orientación ecléctica, los sofistas tuvieron un papel fundamental. De acuerdo con ellos, el conocimiento de cada cual depende de sus antecedentes y experiencias, con lo que se vuelve imposible la verdad objetiva. Consideraban que el objeto de la búsqueda del conocimiento en la vida era limitado. Su confianza en la información de los sentidos destacaba la importancia de trabajar al nivel funcional.
Con los sofistas nace el método científico que precavía contra las especulaciones que rebasaban la realidad observable. En tanto el humanismo, la orientación humanista, coloca al hombre en un plano superior a otras especies y subraya las características que se consideran que lo que hace único al hombre es la razón, el lenguaje y la introspección. Un humanista grande también era Anaxágoras, el cual especulaba sobre el origen del mundo y su desarrollo. Argumentó que este mundo comenzó como un caos desordenado, al que el espíritu, el nous, impuso un orden y diferenció en 4 elementos básicos: agua, fuego, aire y tierra. Anaxágoras enseñaba al mundo que el hombre evolucionó gradualmente a partir de estos elementos. Otro gran humanista fue Sócrates. Este estableció el método socrático. Él comenzaba por definir en lo general un tema importante, luego cuestionaba sin cesar la exactitud de la definición y entonces pensaba lógicamente a un enunciado más claro y sencillo de la cuestión para poder acercarse a la solución. Argumentaba que la universalidad del conocimiento permite al hombre de razón averiguar verdades objetivas y hacer juicios morales. También se orientó en los procesos psicológicos de la sensación y la percepción. Esto lo llevó a la conclusión: el último bien es la adquisición del conocimiento, y dio énfasis en la función del yo y sus relaciones con la realidad. Para él, la lógica debe proveer el método para conocernos a nosotros mismos, lo que es inherentemente bueno, puesto que esto lleva a la felicidad, mientras que la ignorancia, pues, es mala para él. Así, el conocimiento apropiado conduce al individuo al acto adecuado. Otro de los grandes avances de los griegos fue la aparición de la medicina científica. Inicialmente existía la denominada medicina de templo, que a veces se proporcionaba en los templos y que de ahí proviene su nombre, y también estaba muy mezclada con ritos mágicos o sagrados. El conocimiento de sí mismo, conócete a ti mismo, afirma que la belleza corporal, la riqueza son nada en comparación de lo natural. Posteriormente vienen 2 grandes filósofos que influenciaron en la psicología contemporánea, que son Platón y Aristóteles. Ellos fueron los pioneros en examinar el concepto de alma. Platón consideraba la existencia del alma en base a la razón y también fundamentaba la inmortalidad del alma. En tanto, Aristóteles es considerado el padre de la psicología. Decía que el verdadero conocimiento es el conceptual y que no hay ideas innatas. Lo propio del alma relacional es el objeto de la psicología. El alma es el principio de la vida, y ambos trataron de lograr un esquema general del conocimiento humano para explicar las características de la personalidad, las propiedades intelectuales de unidad, autonomía, constancia y creatividad, las manifestaciones conductuales de variabilidad, contingencia y estereotipia, y el carácter positivo o determinado de los actos de los hombres. En sí, los griegos fueron los primeros que buscaron un saber puramente racional y justificable sobre las cosas. Pusieron así la base del conocimiento científico de la filosofía, en general y en particular. Y desde el punto de vista religioso, la religiosidad griega proporciona una imagen de Dios y del hombre, que no es demostrable científicamente, pero que siempre influye en la concepción de la vida. Así Platón formuló el primer concepto de la existencia inmaterial. En su teoría afirmaba un dualismo psicofísico de mente y cuerpo. Tales actividades comprenden la mente y el cuerpo según su teoría. Solo el alma racional puede contemplar el verdadero conocimiento, mientras que las partes inferiores del cuerpo están limitadas a las contribuciones imperfectas de las sensaciones. Para Platón, lo primero que captamos los hombres son las imágenes y sensaciones del mundo exterior que nos transmiten los sentidos. Para él, el alma es inmortal, ya preexistía antes de la vida actual y su unión con el cuerpo es un castigo. Por eso, el alma se sirve del cuerpo solo como un instrumento y busca liberarse de él para poder volver al mundo de las formas del que procede. Es el famoso dualismo platónico.
Además, Platón considera que el alma está dividida en tres partes: la apetitiva, por la que buscamos satisfacer necesidades como comida, sexo, etc.; la irascible, que comprende diversas emociones, así como la energía para conseguir los deseos del apetito; y la parte racional, que es la encargada de la comprensión. El alma o mente es la fuerza que mueve hacia los hombres, así como a todas las cosas que poseen las cualidades de vitalidad, inmortalidad y espiritualidad. Por último, el conocimiento tiene para Platón un valor soteriológico. Soter en griego significa salvación, puesto que sirve para lograr la liberación del cuerpo a la que todo hombre debe aspirar. También Platón consideraba que las relaciones entre el individuo y su entorno eran un factor crucial para entender sus actos. De acuerdo con él, nos relacionamos con el ambiente por medio de sentidos, y este conocimiento dependiente del organismo forma un aspecto de dualismo de mente y cuerpo. Otro gran filósofo fue Aristóteles. Fue el primero en tratar extensamente muchos temas centrales, como la memoria, la sensación, el sueño, los sueños, la geriatría, el aprendizaje, etc., entre otros temas. También escribió lo que se puede considerar el primer tratado sistemático de psicología e incluso de historia de la psicología. Añadió a las teorías platónicas el reconocimiento de la diversidad y la dinámica de la naturaleza. Trataba de entender la relación entre la idea abstracta, la forma y el mundo material. Planteó que existe un mundo ordenado para algún propósito o gran designio, y que todas las manifestaciones de la vida están impulsadas a desenvolverse de acuerdo con algún propósito específico. Para Aristóteles, la psique es el principio que explica el vivir de los seres vivos y que, por ejemplo, permite explicar la diferencia entre un ser vivo y un ser muerto. Cuando una persona o un animal muere, tenemos la convicción, la experiencia de que hay algo que era responsable del funcionamiento del todo, el organismo que ha desaparecido, y a partir de ese momento, aunque el organismo sigue teniendo los mismos elementos materiales, deja de funcionar y se corrompe. Ese algo es la psique o el alma. Así, para él el alma no es en principio algo espiritual. Los animales y las plantas también tienen alma, puesto que también tienen un principio organizador, y cuando éste desaparece, mueren. De hecho, hay tres tipos: la vegetal, la animal y la racional, y están jerarquizadas según el nivel de perfección, de modo que la del nivel superior incluye las cualidades del inferior y añade algunas nuevas. Por ejemplo, el alma vegetal posee las funciones de nutrición, asimilación y de reproducción. La sensitiva posee las funciones vegetales más la percepción sensible, el deseo y el movimiento local. Y el racional posee las funciones sensitivas más posesión de una mente nous. En su teoría podemos distinguir dos elementos básicos. El primero lo vamos a conocer como todo el conocimiento proviene de los sentidos, de la experiencia y no de las ideas innatas platónicas. Ese conocimiento experimental comienza por los 5 sentidos propios y básicos, que son los que nos ponen en contacto con la realidad: la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Después encontramos un sentido común que sintetiza todas esas experiencias y permite además captar realidades que no son específicas de ningún sentido propio, como el movimiento, la extensión, la magnitud, etc. Estas sensaciones generan una huella o imagen que se guarda en la memoria, y cuando esas imágenes se desconectan de la realidad, se crea el espacio para la imaginación. 2. ¿Cómo utilizamos los conocimientos? Para Aristóteles, la mente realiza fundamentalmente 3 tipos de operaciones: la inducción, el juicio y el razonamiento. De ellas surge la ciencia, la lógica. La lógica como ciencia formal que trata de las formas, conceptos, juicios y razonamientos. De ahí deriva el órganon aristotélico, que contiene los principios clásicos de la lógica formal, las teorías del silogismo, la deducción y la inducción.
El elemento más simple de la lógica es la idea o concepto. El uso de la lógica consistía en definir un objeto, elaborar una proposición acerca de él y probarla por medio del razonamiento, llamada silogismo. Por ejemplo, el blanco refleja la luz. La nieve es blanca. Por tanto, la nieve refleja la luz. Así, la lógica ofrece un criterio de validez esencial para las metodologías científicas. En cuanto a su teoría del aprendizaje, fue el primero en desarrollarla y estaba basada fundamentalmente en 3 puntos. El hombre comenzaba de cero y encontramos de nuevo aquí su posición empirista y antinatista. Se aprende gracias a la memoria y utilizando las reglas de la asociación, que son las siguientes: semejanza, contraste, contigüidad y frecuencia. Estas leyes indican que cuando se nos ocurre una idea, es fácil que se nos ocurra otra ligada con la anterior, por alguna de esas características, y han tenido un recorrido muy largo, pues han sido la base de la teoría del aprendizaje durante más de 2000 años. La repetición de los actos crea los hábitos, que son un modo de ser estable que facilita la actuación en la línea de los actos que hemos repetido. Por ejemplo, cuanta más historia de la psicología se estudia, más fácil resulta estudiar lo que todavía no se conoce. Los hábitos son de 2 tipos: intelectuales, como la inteligencia o la prudencia, y los morales, a los que se les llaman también virtudes. Otra teoría fue la de la motivación. Él desarrolló también una famosa teoría de la motivación basada en el concepto de fin, a la que se llama teoría teológica, de telos fin. Indica que cualquier ser, y especialmente el hombre, se mueve siempre hacia un fin, y ese fin, por tanto, es el que dirige toda la vida, y en particular las acciones con las que el hombre busca los medios para conseguir los fines. Hay también una escala de fines, que va desde los más simples o cercanos a la causa última o final, que es la responsable global del comportamiento del hombre. Por ejemplo, ¿por qué voy a clase? ¿Porque quiero aprender? Etcétera. Para Aristóteles, el fin último del hombre es la vida buena o la felicidad, que le llamaba también eudemonía. Todos podemos estar de acuerdo en que buscamos la felicidad, pero si no podemos concretar en qué consiste, entonces el concepto puede perder eficacia. Y aquí tenemos algunas frases icónicas de Aristóteles, como: el cuerpo es la materia y el alma la forma. Somos lo que hacemos, por lo tanto el éxito no es un acto, sino un hábito. De una manera más empirista, el conocimiento proviene de la experiencia. También otro dicho que era: el alma muere con el cuerpo. Y desde el punto de vista de la asociación, que gobierna la memoria, semejanza y contigüidad. Pasando a la etapa de la Edad Media, o también conocida como el periodo cristiano, tiene como uno de sus fundamentos la razón. Bueno, la razón no es suficiente como fuente de conocimiento y debe recurrirse a la fe. Entonces aquí surge la teoría teocéntrica de la realidad, en la que Dios es el centro del todo. La óptica como se mira al hombre es Dios, por ser el creador de la naturaleza y el hombre como criaturas. No se debe desconocer que esto da pie a un sentido dualista de la realidad. Así pues, la Edad Media se invade por esa doble concepción, que el cosmos está dividido en 3 grandes sectores: el cielo, la tierra y el infierno. El hombre está en la tierra y permanece en una continua lucha contra 2 fuerzas celestiales, las del bien y las infernales, o las fuerzas del mal. El cielo es el lugar de la luz, de la apertura, de lo bello, y el infierno, por su parte, es un lugar de las tinieblas. Con la predominancia de la religión cristiana, en Occidente el problema del hombre pasa a ser un tema teológico, donde se analiza la naturaleza del alma y su relación con el cuerpo. Ahí, San Agustín elaboró la teoría de la inteligencia divina, según el cual la inteligencia humana no puede obrar sino por la acción directa de Dios. San Agustín fue una figura de gran peso en la filosofía y la teología, y también en la psicología, e inició el género literario de la confesión o la autobiografía.
En tanto, Santo Tomás de Aquino, el alma es el sentido más amplio y está caracterizado por la espontaneidad de vida. Considera que no puede existir contradicción entre ciencia y fe, porque ambas proceden de Dios. Fue Santo Tomás quien injertó procesos psíquicos en el ánima de Aristóteles, y esto sí es un hecho distintivo en la historia de la psicología. Una de las consecuencias más importantes que trajo consigo el tomismo fue una reconciliación y simultánea separación de la filosofía y la fe. El agustinismo sostenía, en cambio, una fuerte primacía de la fe sobre la razón, pero Tomás de Aquino modificó esta tendencia, concediendo valor a la razón por sí misma. La postura de Tomás de Aquino consistió en asumir la posición de Aristóteles, integrándola como la perspectiva platónica. Su definición del alma como la forma sustancial del cuerpo, y quiere decir lo siguiente: la forma es el principio que da vida y organiza el cuerpo, psique que viene de la psíquica aristotélica. Pero al ser sustancial, es decir, algo que permanece a través de los cambios, es capaz de seguir existiendo después de la separación del cuerpo, como decía Platón. El cuerpo, aunque inferior al alma, es bueno, y por otro lado, el alma humana sola no tiene sentido, porque está pensada para informar un cuerpo. Una de las grandes figuras intelectuales del Islam fue Averroes, quien fue otro de los difusores del aristotelismo en la Edad Media, y a través de su pensamiento formulado en el libro Gran Comentario, que parte de la distinción de 4 intelectos: el material, el habitual, el agente y el adquirido, tratando con ello de reflexionar sobre una capacidad de un ser mortal de formular verdades universales teóricamente solo accesibles a la divinidad. Pasando a la Edad Moderna, el humanismo abrió el paso al renacimiento de la ciencia y el arte, alejándose relativamente de los dogmas cristianos. Renato Descartes fue un hombre que nace con ciertas ideas innatas. Estas provienen de Dios. Para él, el cuerpo es una máquina que al morir esta alma abandona el cuerpo. Y con Descartes surgió la filosofía idealista, que sostiene que todo el conocimiento está dentro de la mente humana. Las cosas existen en la medida en que son conocidas. También se preguntaba, ¿cómo se conectan la parte psíquica del hombre con la corporal? Y lo resolvió del modo siguiente. Pensaba que el funcionamiento de la parte corporal del hombre podía explicarse de modo mecánico. Para él, los animales eran auténticos autómatas, y el hombre desde el punto de vista corporal también. Pero como además era racional y libre, había que explicar cómo se conectaban ambas partes. La explicación que dio fue la siguiente: la conexión del cuerpo con la mente debía hacerse a través del cerebro, porque ahí se encuentran los espíritus animales. De modo muy básico, adelantaba el concepto de neurona y de fluido cerebral, pues se pensaba que residía en el cerebro, y desde ahí se podía desplazar a otros órganos para estimularlos. La conexión debía establecerse a través de una glándula unitaria, porque aunque en el hombre las estructuras perceptivas son dobles, nuestra percepción es simple. Y por último, esta glándula debía existir solo en los hombres, porque solo estos poseen mente. Todo ello le llevó a considerar que esta entidad era la glándula pineal, ya que cumplía estas condiciones, y entonces se pensaba que existía solo en los animales. Así, expuso una explicación del reflejo y de los nervios. Descartes consideraba que los nervios eran tubos vacíos que contenían hilos delicados que conectaban los receptores sensoriales con el cerebro. John Locke se presenta como un filósofo realista, que rechaza las ideas innatas, incluso en el ámbito de la moral, y para el que todo conocimiento procede de la experiencia. También definió la importancia de los sentidos para el conocimiento del mundo y puso como ejemplo los cuencos. Si preparamos 3 cuencos con agua fría, caliente y tibia, y decimos a una persona que primero meta la mano en el cuenco del agua fría y después en la del agua tibia, le parecerá caliente. Esa sensación es la sensación de temperatura. Si por el contrario le decimos que primero meta en el agua caliente y después en la del agua tibia, la misma agua le parecerá ahora fría. Otro filósofo fue John Stuart Mill. Estudia cómo se asocian las ideas en la mente. Cada vez que las ideas se asocian,
se forman ideas mucho más complejas. Las ideas complejas resultan de las ideas simples. Él, él fue el que empleó el método inductivo, y de ahí pasamos al positivismo, que es en primer lugar una corriente filosófica basada en Augusto Comte, quien estipuló que el conocimiento positivo debía referirse a lo real, a hechos mediante la observación y la experimentación de estos. El positivismo supera dos etapas. Una de ellas es la metafísica, rechazada debido a que pretendía estudiar algo no constatable, por lo tanto, sus estudios se consideraban vagos y dudosos, los cuales no eran aceptados en las metas de lo que buscaba el positivismo, siendo este claro y preciso. El positivismo en este momento buscaba rechazar todo conocimiento absoluto manteniéndose en un nivel relativo. Posterior a esto, se inició el proceso de clasificación de las ciencias, la cual no buscaba sino solo dar una enumeración y distinción de cada una de las disciplinas de la ciencia, sino también poder hacer una estructura u orden lógico. Pasando a la Edad Moderna, en el siglo XVIII, la psicología que se estudia se aparta cada vez más de la metafísica y, continuando en el racionalismo, postula una base que intenta ser más científica, la de no aceptar nada que no proceda de la experiencia sensible. Al empirismo ya no le interesa tanto la ciencia del alma, sino sus manifestaciones, y estas concentradas en un conocimiento a través de la experiencia y experiencia sensible. Para este fin, Locke hace la distinción entre experiencia interna, a la cual él llamó reflexión, y experiencia externa como sensación. Su contribución más importante a la psicología reside en que hizo explícitas las posibilidades de una teoría de la asociación, que debía empezar con los datos de la experiencia y elaborar las leyes que rigen las interrelaciones y sucesiones de unas experiencias con otras. La exposición de Locke acerca de las consecuencias del empirismo y de la posibilidad, mediante el análisis, de comprender el origen y organización de las ideas, dotó al enfoque empírico de una mayor difusión y fortaleza. Posteriormente, Berkeley utilizó el concepto de dualidades sensoriales y se convirtió en uno de los fundadores de la teoría de la asociación, pero David Hume matiza mejor los términos sensación, representación e idea. Las sensaciones son experiencias primarias, capaces de dejar una huella en la memoria y volver a presentársenos como representaciones. Estas son paralelas a las sensaciones, salvo en la parte en la que la fantasía o en la inteligencia altera por relación con otras sensaciones. Estas alteraciones pueden ser de 4 tipos, según Hume: por semejanza, por contraste, vecindad y casualidad. Lo que entendemos por ideas se apoya sobre estas representaciones, y para Hume, lo único auténticamente seguro que nos acerca a la realidad serían las sensaciones. Según Hume, existen 2 tipos de conocimiento. Por un lado, las impresiones, es decir, los pensamientos que surgen a raíz de experiencias que vivimos a través de los sentidos. Y por otro, encontramos las ideas, que son abstractas y ambiguas, pues no surgen a través de las sensaciones físicas. Y pasando a la edad contemporánea, vamos a estudiar brevemente algunos de los filósofos contemporáneos más importantes. Comencemos por Kant. Kant pensaba que nuestra percepción del mundo externo nos proporciona un conjunto de sensaciones y experiencias sin orden ni concierto, que no nos permite conocer la denominada cosa en sí, es decir, lo que las cosas realmente son. Afirmaba que la realidad estaba compuesta por 2 elementos: los fenómenos, que eran las apariencias de la realidad, y que se mostraba al hombre mediante los sentidos. Era lo único que podía conocer, ya que era lo único que los sentidos nos podían brindar. Y los números, que era la cosa en sí. La esencia de los fenómenos, la cual no era accesible al hombre, pues no tenía un ente material, el cual podía ser percibido por los sentidos. Kant afirmó que el hombre está compuesto de 3 dimensiones esenciales: representaciones, voliciones y sentimientos. Lo original de su postura consistía en añadir los sentimientos, pues normalmente solo se tenía en cuenta la inteligencia y la voluntad. Cabe destacar que Kant
hizo muchas de las aportaciones al ámbito de la psicología. Muy por fuera de su crítica, trabajó 3 pilares, que son: 1, cómo adquirimos el conocimiento; 2, la naturaleza de la mente; y 3, la naturaleza de las funciones de las facultades mentales. Dividió radicalmente las sensaciones y los pensamientos. Sostuvo que las formas del conocimiento son innatas y el entendido era adquirido mediante la experiencia. Para Virán, por el contrario, su análisis parte de la introspección y de la noción del esfuerzo, a partir de las cuales muestra la irreductibilidad de las impresiones internas de las externas. De ahí surgen 2 conclusiones. En primer lugar, la afirmación de que el yo o la conciencia es como sustancia independiente. Solo existe cuando se distingue del objeto y se aprende en la experiencia íntima del esfuerzo, opuesto a la resistencia que opone el objeto externo. En segundo lugar, la imposibilidad de derivar la percepción de la sensación, y que, ya que ésta está constituida por simples impresiones procedentes del exterior, pues la percepción procede de la actividad interna. Sentir cuesta esfuerzo y no sentimos lo que queremos, sino lo que se nos presenta delante y que nos ofrece una cierta resistencia. Así lo planteaba. Para Hamilton, la psicología debe investigar los fenómenos de la conciencia, esto por medio de la observación externa y la estadística. Sus principales aportaciones se centran en las teorías de la mente, la memoria y la asociación. Hamilton consideraba que la psicología analiza los fenómenos o modificaciones de la mente o sujeto consciente, o alma, o espíritu, o yo, que al que le llamaba self o ego. Y de modo similar, Avirán afirmaba que la conciencia es una relación activa del sujeto con el objeto, a través de facultades. Hamilton afirmaba, por ejemplo, que en la percepción ya hay memoria o juicio, pues comprender implica distinguir, y por tanto, recordar y juzgar también lo es. Creyó en la posibilidad de matematizar la experiencia mental y desde esta perspectiva fue pionero en considerar la psicología como una ciencia independiente de la física y de la filosofía. Sus libros más famosos fueron Manual de la Psicología y La Psicología como Ciencia, que estaba basada en la experiencia y la metafísica y las matemáticas. También dio los primeros pasos en la psicología diferencial al sostener que había que comparar la vida del sujeto normal con la de los enfermos, los miembros de otras colectividades y la del niño. Desarrolló ideas sobre inconsciente y la represión y el conflicto, que abriría el camino a Freud. En tanto, Johann Herbart fue uno de los primeros pensadores en ser consciente de la importancia de la psicología en la enseñanza, considerándola una ciencia fundamental. Esta ciencia era fundamental para el aprendizaje y el fomento del carácter infantil. Este investigador no estaba de acuerdo sobre cómo el conocimiento era adquirido según Kant. Kant creía, por su parte, que el conocimiento se daba estudiando las categorías innatas del pensamiento, mientras que Herbart consideraba que uno aprende solo por medio del estudio de cosas externas y cuerpos reales. Y bueno, como conclusiones, pues la psicología es una ciencia relativamente nueva, desprendida de la filosofía a partir del siglo XVIII y a raíz de las doctrinas filosóficas del empirismo, que empezó a comprender la conducta humana como una serie de estímulos y respuestas determinadas por nuestra biología. Así nace la psicofisiología, precursora del campo psicológico. Con el ingreso de las ciencias formales al panorama del saber, pues se da inicio a la posibilidad de una psicología ya no meramente teórica, sino incluso experimental. Como comentario, pues el primer laboratorio de psicología experimental se fundó en la Universidad de Leipzig, Alemania, en 1879. A partir de entonces, surgirían diversas ramas de la exploración teórica y práctica de la mente humana, inaugurando un área del saber muy vasta y diversa como lo es hoy. Los conceptos siempre van de la mano con la sociedad del momento, la religión y la cultura, y desde tiempos ancestros las civilizaciones han hablado y escrito sobre la salud y la medicina, el cuerpo y su relación con el alma, con la mente
y qué recorrido se ha producido para que lo que antes se percibía como que la gente estaba loca o poseída, pues ahora se reconozca como una persona con una enfermedad como cualquier otra. Gracias.